lo has provocado, ADNs diferentes. Quieren matarte, ellos no te entienden. En otro mundo estoy, si estás a mi lado. Otra dimensión se abre ante mis ojos. Kiss me, me infectas de veneno, me elevas hasta el cielo. Take me, listo para el encuentro, listo para el secuestro. Hola, hermanos y hermanas míos, ¿cómo están hoy? Espero que estén bien. Les habla su servidor, ya que hoy en este capítulo quería hacer una mención especial a uno de nuestros hermanos, que estará apareciendo en pantalla, ya que gracias a nuestro hermano que me dio una idea para el fic. Bueno, ya sin más que disfruten el capítulo de Yo por Boku no Hero Academia. Un conductor en un mundo de héroes y villanos, capítulo 2. En búsqueda de respuestas y más problemas. Yo, cuando había salido del callejón donde me había despertado, enfrente mío podía ver una ciudad, pero sentía unas miradas, pero cuando dirijo mi vista hacia donde estaban esas miradas podía ver a unas personas que me veían con rostros preocupados, algo que me confundió, así que sin más, cuando me dispuse a retirarme sentí unas manos en mis hombros, así que miro hacia atrás y pude ver a una pareja. El joven podía ver como un hombre estaba sujetando sus hombros, pero detrás del hombre se encontraba una mujer. Esta última tenía algo que llamó la atención del joven, pero en los rostros del hombre y de la mujer se podía ver claramente que estaban con una preocupación inmensa por el joven, que solo vestía una bata de laboratorio. Yo en mi mente, ¿pero qué? Esos son arpones de audífonos, pero ¿qué clase de conductora es esta mujer? ¿En dónde rayos me encuentro afuera de mi mente? Hombre. Oye chico, ¿te encuentras bien? Mujer, oye niño, ¿te podemos ayudar? Deja que le llame a una ambulancia. Hombre. Hazlo querida. Oye niño, ¿cómo te hiciste tus heridas? ¿Acaso fue un villano el que te causó esas heridas? Mientras la pareja seguía hablando se podía ver como el rostro del joven, se podía ver que estaba estresado, ya que prácticamente estaban llamando la atención no deseada. Sin más, el joven, ya harto de la situación, empezó a emanar rayos y de un estallido de velocidad, desapareció de la vista de todos los presentes, haciendo que estos últimos estaban sorprendidos, pero en la azotea de un edificio, se podía ver al mismo joven que estaba mirando un lugar en específico. Yo, mientras veía el lugar donde antiguamente estaba, pude ver con una clara sorpresa en mis ojos cómo es que llegaron unos tipos vistiendo trajes, algo que me engendró más dudas. Mientras veía a aquellas personas con traje estaban hablando con esa pareja. Después pude ver como una patrulla de la policía y una ambulancia había llegado a ese lugar. En mi mente, ok, ahora tengo más preguntas en mi cabeza, pero si bien quedándome aquí las respuestas no llegarán por sí solas, tendré que buscar una biblioteca o un cibercafé, pero estoy algo enojado ya que algo extraño me está pasando. Puedo sentir como todo a mi alrededor me estuviera llamando, es como si yo fuera como él. Será mejor que me vaya de aquí. En eso aquel joven que una vez estuvo en la azotea de un edificio había vuelto a desaparecer para dar paso a como este último estaba saltando de edificio a edificio sin que nadie se percate de él. Pero cuando había llegado a una azotea pudo ver cómo había ropa tendida. Un pensamiento había cruzado por su mente. Yo en mi mente, podría tomar algo de ropa para pasar con discreción entre la gente. O podría irme y seguir con esta bata de laboratorio y llamar la atención de toda la gente. ¿Qué debería hacer en estos momentos? Así que sin más decidió tomar una cuanta ropa prestada. Así sin más tomó una camiseta negra, unos pantalones de color azul y unos tenis de color negros, y a la vez tomando unos boxers de color negros. Una vez que aquel joven tomara la ropa, decidió irse de allí dejando atrás la bata blanca del laboratorio. Se ha tomado la decisión de tomar ropa que no es tuya, tus acciones te vuelven un poco más malvado. Yo en mi mente, bueno, ¿qué debería hacer a partir de ahora? Estoy en un país que desconozco por completo y además si pude ver a dos tipos con disfraces, que me asegura que habrá otros como ellos. Sin duda estoy en una situación complicada. Bueno, por mientras dejaré eso para otro asunto. Lo importante es la búsqueda de información, es lo que necesito buscar para así saber más de mi situación actual.
mientras el joven estaba saltando los edificios y estaba perdido en sus pensamientos, que no pudo ver un ataque que iba hacia él hasta que fue demasiado tarde. El sonido de una explosión fue escuchado por varias personas, mientras los transeúntes veían como lo que era un joven caía al suelo con tremenda fuerza mientras otra silueta aparecía enfrente de donde cayó aquel joven. Cuando vi el ataque no pude reaccionar a tiempo. Eso me pasa cuando estoy pensando demasiado tiempo. Sin más, me levanto y empiezo a salir del cráter que hice, y cuando salí a lo lejos ahí parado estaba un hombre, demasiado alto, pero cuando vi su apariencia, me sorprendió mucho al grado de casi abrir mi boca, ya que vi a un hombre de complexión exageradamente robusta al grado de parecer una montaña de músculos, pero podía ver que estaba rodeado de fuego. Pero recordé que este tipo fue el causante de mi caída. En eso un sonido se hizo presente, se pudo escuchar como la gente del alrededor estaba sorprendida mientras veían como aquel hombre. Pero toda la gente vio como aquel hombre empezaba a caminar con dirección hacia donde estaba aquel joven, haciendo que este último empezara a sacar rayos, haciendo que la gente se apartara rápidamente ante la inminente pelea. Hombre, quedas bajo arresto por usar tu Kirk sin licencia, así que hazme el trabajo más fácil, ¿quieres? Ante las palabras del hombre cayeron en oídos sordos, ya que claramente aquel joven no entendía nada de lo que decía aquel hombre. Mientras el silencio reinaba, lo único que se podía escuchar era el sonido del fuego que bailaba peligrosamente en el alrededor del hombre. Sin más, todos vieron con absoluta sorpresa como aquel joven empezaba a sacar más rayos mientras los rayos bailaban peligrosamente en el alrededor del joven, haciendo que el hombre lanzara una bola de fuego hacia el joven. Este último estiró sus manos para después, como el mismo joven, creará una onda de aire que iba con dirección hacia la bola de fuego a la vez, haciendo que ambos ataques chocaran rápidamente. Se creara una ráfaga de aire caliente que hizo que los transeúntes cerraran sus ojos, pero el joven y el hombre se miraban fijamente, ninguno retrocedía. En eso la iniciativa fue del hombre de fuego, que se lanzó en contra del joven a una alta velocidad, pero el joven, al ver al hombre enfrente suyo, simplemente el joven decidió esquivar al hombre pegando un gran salto hasta caer encima de un poste. Todos los transeúntes miraban con ojos sorprendidos, ya que, cuando parpadearon, aquel hombre tenía uno de sus puños incrustado en el suelo, y aquel joven estaba encima de un poste. Antes de que aquel hombre pudiera reaccionar, pudo ver cómo aquel joven había desaparecido, haciendo que el hombre empezara a buscarlo con la mirada, pero cuando no lo vio por ningún lado, haciendo que el hombre chasqueó la lengua y empezó a buscar a aquel joven. Pero en otra parte, en un callejón, se podía ver cómo aquel joven estaba tirado, sintiendo un dolor tan grande y tan insoportable. En mi mente, mierda. Ese ataque me dolió demasiado, y también esa caída, joder, mi pinche espalda me duele como el demonio, carajo. Tuve suerte al escapar de esa estufa con patas. Si me hubiera quedado, hubiera perdido, y quién sabe lo que me pudo pasar. Mierda. Necesito un lugar donde esconderme y para recuperarme de mis heridas. Sin más, me había levantado y empecé a caminar afuera del callejón, pero cuando salí del callejón pude ver un puesto donde vendían televisores. Sin más, me acerqué hacia el puesto. Podía ver cómo daban las noticias, ya que honestamente no les entendía nada en lo absoluto, pero sentía una sensación algo extraña, como si la televisión me estuviera llamando, así que pongo mis manos en el vidrio que me separaba de los televisores. En eso pude ver con sorpresa en mi rostro como la energía de los televisores se dirigía a mis manos. Sin más, aparto mis manos bruscamente del vidrio. Podía ver cómo los píxeles estaban en mis manos, pero de repente sentí un fuerte dolor en mi cabeza. Sin más, empecé a correr lejos del puesto. Se podía ver cómo el joven estaba corriendo, pero alguna gente veía con rostros asustados al joven, ya que ellos pensaban que era un delincuente que acaba de cometer un asalto, ya que en sus manos tenía lo que parecía ser píxeles en sus brazos, mientras el joven corría, ya que el dolor en su cabeza estaba aumentando. De repente unas personas aparecieron enfrente del joven, que este último estaba algo extrañado por ver de nuevo a otras personas con trajes extraños. Héroe 1. Alto villano, no te muevas. Héroe 2. Así es, villano, quedas bajo arresto por usar tu Kirk sin permiso, así que no te muevas. Muévanse ahora mismo, dúo de idiotas, necesito estar a solas. Ante las palabras del joven, ambos héroes decidieron lanzarse en contra del joven, que este último frunció su ceño con demasiada ira.
Si eso quieren, dúo de idiotas, les daré una paliza como ninguna otra. En mi mente. Necesito acabar con estos idiotas y buscar un lugar seguro para poder recuperarme. En eso la pelea da inicio. Ambos héroes atacaban con coordinación en contra del joven. Este último esquivaba sus ataques a duras penas, pero ambos héroes fueron mandados a volar con tremenda fuerza hacia atrás. Pero cuando ambos héroes vieron con sorpresa como aquel joven se lanzó en contra de ellos, pero en la espalda del joven se podía ver unas alas. Pero ambos héroes, ante la sorpresa de ver eso, uno de los héroes logró reaccionar a tiempo y logró apartarse del camino del joven, y el héroe vio con sorpresa como su compañero fue mandado a estrellar en contra de un edificio. A la vez el héroe se lanzó en contra del joven, haciendo que este último no pudo reaccionar a tiempo y recibió un puñetazo en la cara, pero en eso el héroe recibió un tremendo puñetazo en la boca del estómago, así cayendo inconsciente. Pero el joven, cuando empezó a correr, podía sentir como su velocidad había aumentado, pero cuando el joven había pegado un fuerte salto, nuevamente las alas volvieron a aparecer, haciendo que el joven estuviera sorprendido y confundido, pero sentía como su cabeza estaba apagándose. Sin más, cayó al suelo con gran fuerza. Pero se podía ver a este último que estaba sujetando su cabeza con demasiada fuerza, mientras sus manos estaban rodeadas de píxeles, y a la vez se podía ver como los ojos del joven estaban brillando mientras el joven estaba sujetando su cabeza. El brillo de sus ojos se estaba apagando. Yo en mi mente. Pero qué mierda fue eso. Me duele todo mi cuerpo. En vez de curarme, siento como mis heridas empeoran aún más y me siento extraño. Tendré que averiguar lo que me pasó. Mientras el joven estaba en sus pensamientos, pudo escuchar un ruido, pero cuando dirige su vista a donde fue el ruido, pudo ver a una mujer que estaba siendo acorralada por unos hombres. ¿Qué debería hacer? Podría irme y dejar que estos tipos hagan lo que quieran con esa mujer. Podría intervenir y sacar algo de información a esos tipos o a la mujer. Me pregunto qué debería hacer. Mientras los hombres se estaban acercando a la mujer, hasta que esta última chocó en contra de la pared, pero cuando los hombres ya estaba a punto de hacer algo en contra de ella. Mujer, esto es todo el dinero que he podido reunir. Por favor, dejen ir a mi papá, les prometo que les pagaré todo, pero déjenlo ir. Hombre 1. Oigan chicos, ¿qué deberíamos hacer con esta mujer? Hombre 2. Yo digo, ¿por qué no nos divertimos con ella? Hombre 3. Sabes, yo apoyo tu idea, hay que divertirnos con ella. Mujer. No, por favor no lo hagan, alguien por favor ayúdenme. Mientras uno de los hombres estaba a punto de hacerle algo a la mujer, de repente el sonido de algo cayéndose se hizo presente en el callejón, pero cuando los hombres se dieron la vuelta, y ahí parado estaba la silueta de un joven, pero en los pies del mismo joven estaba ahí tirado en el piso estaba uno de los hombres. Se ha tomado la decisión de ayudar a la mujer. Tus acciones te vuelven más heroico. Bueno, ya que les llame la atención, así que hagamos esto fácilmente, así que si me hacen el favor de rendirse y dejen a la chica en paz. Hombre 1. Maldito mocoso, dinos quién mierda eres. ¿Pero qué? ¿Que no estás viendo, pendejo? Acabo de noquear a tu amigo imbécil y tú me andas preguntando quién soy. Hombre 2. Será mejor que te largues, maldito mocoso. Mientras miraba a estos dos que estaban enfrente, vio con una cara incrédula, ya que claramente los estaba amenazando. En mi mente. Espera, ahora que me percato puedo entenderlos, mierda. Debo estar más al pendiente. Mientras el joven estaba en sus pensamientos, algo llamó la atención del joven, y eso eran los ojos suplicantes de la mujer que exclamaban una sola cosa: ayuda por favor. Cuando vi esos ojos que estaban suplicando ayuda, simplemente suspiré con algo de fuerza sin más. Mientras los hombres se empezaron a activar sus poderes, mientras el joven hizo una señal con su mano para que la mujer se escondiera, ya que iba a ocurrir un claro enfrentamiento. Pude ver cómo los hombres se lanzaron y simplemente empecé a esquivar los ataques de ambos hombres. Pero el joven, al descuidarse, no pudo reaccionar a tiempo y recibió un ataque con gran fuerza que fue mandado a volar.
Yo en mi mente. Carajo, ese puñetazo sí me dolió, pero cuando miré hacia arriba estaba uno de los dos hombres a punto de darme un golpe rápido. Pensé en un escudo que me cubriera de ese golpe. El sonido de algo golpeando algo sonó en el callejón y todos los presentes estaban en shock ya que un escudo estaba enfrente de aquel joven que este último estaba también sorprendido. Yo en mi mente. Pero qué rayos. En eso salgo de mi shock y rápidamente pensé que en mi puño izquierdo tenía un guante. Pude ver cómo mi puñetazo había impactado al tipo en su estómago. Tras el ataque del joven, el hombre fue mandado con tremenda fuerza hacia una pared. Tras ver cómo su compañero fue lanzado en contra de la pared sin más, el último tipo quería escapar, pero de repente su conciencia se desvaneció y cayó desmayado, y la responsable fue la mujer que sostenía un tubo metálico. De quién sabe dónde salió ese tubo metálico. Yo. Cuando vi a la mujer dejando inconsciente a ese tipo por una extraña razón, sentí como un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, pero aún así me acerqué a esa mujer con demasiada cautela y con algo de miedo, ya que mientras sostenía ese tubo no me atrevería a hacerla enojar. Mientras el joven se acercaba con dirección a la mujer, mientras esta última seguía sosteniendo el tubo metálico, pero por instinto la mujer lanzó un golpe con el tubo con dirección al joven, que este último pudo esquivar el golpe que iba hacia él. Yo. Oye. Cálmate, mujer. Mujer. ¿Eh? Oh. Eres tú. Me disculpo y te agradezco por haberme ayudado. Yo. ¿Eh? Sí, claro. Oye, disculpa por preguntar, pero ¿por qué estos tipos? Bueno, ya sabes. Bueno, si tú quieres. Mujer. No está bien, me has salvado, creo que es lo mínimo que puedo hacer por haberme salvado. Bueno, verás, es que mi padre pidió un dinero a unas malas personas y ahora ellos tienen a mi padre y mi madre y yo logramos juntar el dinero, pero ahora estos tipos nos piden aún más dinero, si no ellos matarán a mi padre. Yo. Mientras escuchaba atentamente lo que me decía, podía sentir empatía por ella, que recuerdos llegan a mi mente de una cierta familia que también cometió ese error y al final no pude salvarlos. Sin saberlo apreté mis puños con gran fuerza, pero también podía ver como unas lágrimas salían del rostro de la mujer. ¿Y por qué no le cuentas a la policía de esta situación? Solo tal vez ellos te puedan ayudar. Mujer. Me gustaría contarle, pero algunos de ellos están metidos en esto. Yo en mi mente. Ya veo, policías corruptos. Se nota que esta mujer está realmente preocupada por su padre. Podría ayudarla para salvar a su padre y hacer que ella deje de estar tan preocupada por él. O podría irme y dejar que esta mujer siga sufriendo y que su padre pague por sus errores. ¿Qué debería hacer? Debería ayudarla. O tal vez debería irme de aquí. ¿Qué debería hacer? Realmente me importa lo que le pase a esta mujer. Aquel joven estaba en sus pensamientos. Al final tomó una decisión y la decisión que tomó fue: yo. Oye, sé que nos acabamos de conocer, pero creo que podría ayudarte en tu problema. Mujer. ¿En serio? ¿Me ayudarás? Pude ver cómo aquel chico que me salvó de ser violada me daba una sonrisa que me tranquilizó. Te lo agradezco de corazón por tu ayuda. Yo. No hay de qué, pero creo que deberías irte ya que se está haciendo de noche. Se ha tomado la decisión de ayudar a la mujer a rescatar a su padre y tus acciones te vuelven aún más heroico. Mientras la mujer había confirmado con su cabeza, mientras la mujer se retiraba, aquel joven se queda en el callejón junto a los cuerpos de los hombres. Minutos después, mientras los tres hombres estaban atados, pero se podía ver en las caras de los hombres, se podía ver que ellos estaban despertando, mientras los hombres miraban su alrededor hasta que... Hombre 1. Oye, tu maldito mocoso, suéltanos ahora mismo. Mientras el hombre hablaba, sus compañeros lo apoyaban, pero aquel joven miraba fijamente a los hombres, sin emitir ningún ruido aparente, algo que a los hombres les empezó a causar algo de miedo por el silencio mortal de aquel joven, hasta que... Yo. ¿En dónde? Hombre 3. ¿En dónde? ¿Qué maldito mocoso? Yo. Volveré a decir. ¿En dónde está el padre de aquella mujer? Hombre 2. Ja. ¿Tú crees que te vamos a decirte maldito mocoso primero muertos antes de decirte maldito mocoso? Yo. ¿Están seguros de esto? Yo puedo ser muy convincente, así que ahórrense el dolor y mejor hablen por su seguridad. Hombre 2.
Ja, inténtalo, mocoso, no diremos nada. En eso los tres hombres empezaron a reír, mientras aquel joven simplemente suspiraba con algo de irritación. Yo. Bueno, si eso quieren no los haré entender por las buenas, así que hablemos en otro idioma, ¿quieren? Mientras los hombres dejaban de reír para ver con sus ojos, con algo de miedo en sus interiores. Minutos después, se podía ver a los mismos hombres que estaban tan golpeados mientras la sangre salía de sus cuerpos, pero uno de los tres hombres empezaba a hablar con aquel joven que en una de sus manos sostenía un martillo que se podía ver como un líquido de color carmesí. Estaba chorreando del martillo, dando a entender lo que pasó. Hombre 1. Y eso es todo, te lo juro. Yo. Ves que tanto te costaba contarme todo, pero bueno, te doy las gracias. En eso estiro mi mano hacia la cabeza del hombre, pero cuando toqué su cabeza de un momento para el otro, estaba sorprendido haciendo algo que solo una persona hacía en este tipo de cosas. Hombre 1. Pero ¿qué fue lo que me hiciste, infeliz Ark? Mi cabeza me duele demasiado. Yo. Mientras miraba al hombre retorciéndose del dolor, pero lo que me tiene sorprendido es que yo había visto sus recuerdos de infancia, adolescencia, hasta llegar a la adultez, pero sin más, salí de mi asombro, así que me agacho para después darle un puñetazo en su cabeza para que al final se callara. Fuera de una casa abandonada se podía ver saliendo al mismo joven, que tenía una cara algo complicada, pero sin más, hasta que el mismo joven pegó un brinco y de su espalda salieron esas alas para después caer en un poste. Sin más, nuevamente el joven pegó otro salto. Yo. Mientras saltaba estaba aprendiendo a volar con mis alas, pero estaba algo muy confundido, no podía creer lo que vi en la cabeza de ese hombre. Mientras el joven aterrizó en la azotea de un edificio y la mirada de este mismo se dirige hacia el cielo oscuro y estrellado, y unas lágrimas traicioneras salieron de sus ojos. Yo. En eso secó mis lágrimas, ya que tenía que rescatar al padre de aquella mujer. Sin más, vuelvo a pegar un salto. Minutos después se puede ver al joven que había aterrizado en una azotea de un edificio. Yo. Cuando había llegado a mi destino, rápidamente busqué el lugar en donde estaba el padre de la mujer, pero de repente pude ver a dos tipos con trajes que rápidamente los identifiqué. Esos dos eran héroes en mi mente. Así que no solo los policías sino también algunos héroes son corruptos. Bueno, será mejor que busque una manera para que me infiltre en ese lugar sin alertar a nadie. Mientras miraba el lugar, rápidamente se me ocurrió un plan para entrar, así que sin más lo puse en marcha. Se podía ver al mismo joven que estaba entrando por una ventana. Yo en mi mente. Jejeje, te doy las gracias, maestro, por todo lo que me enseñaste. Mientras caminaba con sigilo fue cuando me llamó la atención una conversación en una habitación, así que sin más pongo mucha atención. Hombre 1. Oye, ¿te enteraste sobre el ataque que sufrió la academia? Hombre 2. Así es, me pregunto quién sería tan loco para atacar a esa academia. Hombre 1. Bueno, ya que lo mencionas, los causantes fueron unos tales Liga de Villanos. Hombre 2. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Es el nombre más ridículo que he escuchado. Hombre 1. Jejeje, si ese nombre es el más ridículo que he escuchado también, pero ellos no atacarían a la UA sin que ellos tuvieran una arma lo suficiente fuerte para plantarle cara al símbolo de la paz. Yo. Mientras escuchaba la conversación de las personas que estaban dentro de la habitación, me había llamado la atención esa tal academia y esa liga de villanos y sobre todo ese tal símbolo de la paz, pero aún así empecé a recordar por qué estoy aquí. Pero un sonido se hizo presente, haciendo que el joven se pusiera alerta. Sin más, yo en mi mente. Mierda. Cómo me gustaría ser invisible en estos momentos. Mientras el joven estaba en sus pensamientos, pudo ver con asombro en sus ojos como uno de esos supuestos héroes aparecía, pero se podía ver como el héroe que estaba caminando con dirección a donde estaba el joven, que este último estaba sorprendido por ver cómo ese héroe no se lanzó en contra de él, pero una respuesta llegó a su mente y eso era. Yo en mi mente. Él no me puede ver. ¿Por qué? Yo soy invisible. Ok. Esto es una gran ventaja a mi favor, pero será mejor que siga a este héroe. Mientras el héroe pasó a un lado del joven, haciendo que este último no hiciera ningún ruido, pero cuando el héroe había pasado, caminando a un lado del joven, pero este último estaba siguiendo al héroe, pero el héroe se había detenido en una habitación. Yo
Pude ver cómo el héroe entró a la habitación y empecé a escuchar la conversación. Héroe. Tenemos noticias de nuestros chicos. Hombre 1. No señor, aún no han llegado. Lo último que nos dijeron era que se toparon con la hija de este vejestorio. Yo. Pude escuchar la conversación de estos tipos, rápidamente recordé a la mujer que decidí ayudar, pero también recordé a los hombres que interrogué, pero pude escuchar un quejido de dolor, haciendo que un sentimiento creciera en mi interior y eso era ira. Ira hacia estas personas que solo causan dolor a los débiles. Voz. Hay un intruso. Ante la voz que resonó, el joven volteó rápidamente hacia atrás y ahí estaba un hombre que lo estaba señalando, pero de repente la puerta fue destruida por aquel héroe, haciendo que el héroe y aquel joven estuvieran frente a frente con una sola cosa que ambos emanaba y eso era ira. El héroe desprendía una aura de ira por ser descubierto y el joven emanaba una aura de ira hacia esa escoria de héroe que usaba su poder para intimidar a los débiles. En eso un ataque fue lanzado con dirección a donde estaba aquel joven, pero antes de chocar de repente un escudo apareció haciendo que algunos presentes estuvieran sorprendidos, pero las miradas entre el héroe y el joven no se apartaban hasta que la iniciativa fue del héroe, que este lanzó un puñetazo que fue esquivado por el joven, que este último lanzó una patada que conectó en el lado derecho de su cuerpo, pero lo que no vio el joven fue un ataque que venía de su espalda. Cuando el ataque golpeó la espalda del joven, este mismo fue mandado a chocar con gran fuerza en contra de una pared. Yo en mi mente. Mierda. Estoy cometiendo el mismo error de antes, de dejar que mis emociones tomen control de mi cuerpo. Flashback. Hombre. Escucha, Benito-san, no puedes dejar que tus emociones te dominen, ya que eso te causaría que cometas muchos errores, ¿entiendes? Yo. Sí, maestro, para eso vine aquí, maestro. En eso miré mis manos que estaban saliendo rayos. Yo vine aquí para poder dominar mis emociones y también sobre todo vine con usted para poder controlar mis poderes para que yo pueda traer la nueva era. Hombre. ¿Eh? ¿Nueva era? ¿A qué te refieres? No entiendo. ¿Me puedes explicar? Yo. Sí, maestro, como sabrá, usted y yo somos conductores, ¿verdad? Hombre. Así es, chico, pero no entiendo. Yo. Bueno. Maestro, yo quiero traer la nueva era donde humanos y conductores puedan coexistir en armonía y paz, pero sobre todo, yo quiero salvar a los débiles, aquellos que suplican por ayuda. Yo quiero estar para ellos, yo quiero que cuando me vean ellos se sientan seguros. Hombre, es por eso que te esfuerzas más que tus amigos, ¿verdad? Mientras veía al chico que decidí entrenar, pero me había llamado la atención algo, y eso era los ojos del chico. Podía ver que brillaban con gran intensidad, que me sorprendió. ¿Acaso él podría traer la paz entre humanos y conductores? Tendré que poner a prueba la voluntad de este chico. Fin de flashback. Yo. Cuando alcé mi mirada pude ver cómo las personas se lanzaron en contra de mí sin más esquive un golpe que iba hacia donde me encontraba, pero cuando vi que el brazo del hombre se quedó atorado en la pared, rápidamente lancé un puñetazo que lo incrustó en la pared dejándolo fuera de combate. Pero rápidamente bloqueé un golpe de otro hombre, así que rápidamente tomé un brazo del hombre, rápidamente empecé a girar con gran velocidad en mi posición hasta que otro hombre se estaba acercando a donde estaba, pero en eso rápidamente lancé al hombre, haciendo que ambos hombres fueran a estrellar en contra de la pared, dejándolos afuera de combate. Héroe. Mientras veía cómo ese maldito mocoso estaba acabando con mis hombres, me empecé a enojar. Malditos inútiles, que tan difícil es acabar con un simple mocoso. Mientras el héroe vio como aquel joven había acabado con todos los hombres que se encontraban en ese piso, pero se podía ver al joven que estaba un poco golpeado, ya que algunos golpes de algunos hombres habían impactado al joven, pero este último seguía en pie pero con claramente heridas. Yo. Mientras estaba jadeando por el esfuerzo, que sentía que mis antiguas heridas de mi anterior batalla se estaban abriendo, haciendo que mi estado empezara a empeorar. Pero en eso dirijo mi vista hacia donde estaba ese héroe, pero, como si no fueran suficientes problemas, pude ver cómo más personas habían llegado, pero pude ver cómo había llegado el otro héroe. En mi mente. Oh, pero qué bien. En eso todos los hombres se lanzaron en contra del joven, que este último con una cara irritada, y un pensamiento llegó a su mente. Yo en mi mente. ¿Cómo me gustaría estar curado de mis heridas para acabar con esto? Espera.
Si no recuerdo mal, recuerdo a un conductor con este poder de video, pero ¿cómo se llamaba? Héroe 1 en mi mente. ¿Por qué? Porque este maldito mocoso se enteró de nosotros y cómo es tan capaz de enfrentar a mis muchachos y derrotarlos con tanta facilidad. Espera. Ya veo, este maldito mocoso es un estúpido vigilante. En esos recuerdos llegan a mi mente de otros idiotas que intentaban acabar con mi negocio, pero al final terminaron muriendo por mis propias manos. Pero sabía que esto no iba a terminar muy bonito para este maldito mocoso. Mientras el joven estaba peleando y a la vez estaba esquivando los ataques de los hombres, que tenían espadas Batsy entre otras armas blancas, pero de repente todos los hombres de repente se apartaron del joven. Cuando vi que todos los hombres se habían apartado de mí al principio, no entendí, pero de repente recordé algo, pero cuando vi a mis espaldas pude ver un puño que iba hacia mi cara. Ante el puñetazo que recibió el joven, este último fue mandado a estrellar en contra de la pared. Pude ver cómo alguien se estaba acercando a donde estaba, pero cuando mis ojos vieron a aquel que estaba enfrente mío, pude ver cómo ese supuesto héroe estaba enfrente mío. En eso el joven fue tomado por el cuello y fue levantado con tremenda fuerza, que se podía ver como este último estaba sangrando por la nariz y por la boca. Sin más, el joven hizo una pregunta. Dime, infeliz, ¿por qué? Héroe. ¿Por qué? Lo hago es simple, pero sé que eres un maldito mocoso que no entenderá mi motivación para hacer esto, así que será que mis muchachos se desquiten contigo por lo que hiciste, mocoso. En eso el supuesto héroe lanzó al joven hacia atrás donde se encontraban los hombres, que vieron como el joven cayó enfrente de ellos y sin pensarlo todos los hombres, sin pensarlo dos veces, todos empezaron a golpear al joven. Héroe en su mente. Me pregunto por qué este mocoso está aquí, no me digas que. En eso miro a una persona que estaba en una habitación y rápidamente empecé a sonreír. Ya deténganse ahora mismo. Ante la voz del líder, sus subordinados se detuvieron de golpear al joven, que el estado del joven estaba peor que antes, ya que las heridas de su cuerpo empezaron a sangrar, pero en eso el joven fue tomado por el pelo para ver cómo el héroe estaba arrastrando a un señor de la tercera edad hasta llegar al frente del joven, mientras el señor de la tercera edad estaba golpeado y sangrando, pero en eso uno de los subordinados le entregó una espada al héroe. Podía ver con gran horror como aquel pobre hombre, que tenía una familia que estaba preocupada por él, ya nunca volvería. En eso aprieto mis dientes ante la furia que crecía en mi interior por ver como un buen hombre que solo quería darle una buena vida a su familia sería asesinado enfrente mío. No dejaré que alguien inocente sea asesinado enfrente mío. Juré proteger a los débiles. Mientras la espada estaba alzada a punto de bajar y quitarle la vida a un buen hombre. Pero en eso un temblor se hizo presente, haciendo que todos los presentes se sorprendieron por el temblor, pero en eso todos los matones junto a los dos héroes fueron mandados a volar. Pero a la vez el techo de la casa fue destruida, pero cuando todos se habían recuperado, todos los presentes junto a los dos héroes vieron como aquel joven estaba de pie, pero su espalda estaban dos alas de color azul con detalles blancos, para después estas mismas alas empezaron a desaparecer. Héroe. Maldito mocoso, ya estoy harto de ti. Atención a todos, quiero que maten a ese maldito mocoso. En eso todos los subordinados se lanzaron en contra del joven. Este último, cuando tenía enfrente de él 5 hombres que sostenían armas blancas, el joven simplemente creó unos escudos para bloquear los ataques de los hombres. En eso, el joven se lanzó en contra de 2 hombres. Que el joven creó en sus puños unos guantes, haciendo que los puños del joven impactaron en contra de los 2 hombres, pero en eso de repente un hombre apareció en la espalda del joven, haciendo que este último rápidamente. El joven creó un martillo de gran tamaño, sin darle tiempo de reacción al hombre, recibió un tremendo golpe con el martillo, que fue mandado a volar afuera de la casa, pero eso le costaría caro al joven, ya que de repente el joven fue atravesado por unas cuchillas y el responsable era un hombre que sacaba cuchillas de sus manos, pero este último estaba sonriendo, pero el joven con gran esfuerzo, el joven estiró una de sus manos con algo de dificultad, para después una espada fue lanzada en contra del hombre, que este último fue mandado a volar y estrellarse en contra de un edificio, pero mientras los 2 héroes veían como aquel joven estaba derrotando a sus hombres. Héroe 2.
Oye jefe, si seguimos así los estúpidos héroes vendrán y nos van a descubrir. Héroe 1. Ya lo sé, este mocoso me ha irritado demasiado. Mientras el joven siguió derrotando a los villanos, de repente el joven fue mandado a volar por causa de 2 ataques de los héroes. El primer héroe tenía un poder telequinético. Y el segundo héroe podría aumentar su fuerza. En eso las miradas de los 2 héroes y la mirada del joven chocaron. Los héroes tenían unas miradas de rabia asesinas y ese joven, que este último, tenía una mirada neutra. Pero en eso aquel joven levantó una de sus manos y haciendo una señal con su mano, que haciendo que a ambos héroes se les salieran unas venas de enojo puro hacia ese joven que los hacía enojar demasiado. En eso héroe, que su poder le permitía aumentar su fuerza, se lanzó en contra del joven, que este último esquivaba los golpes, pero este último conectó 2 puñetazos en la cara del héroe, mandando a volar en contra de una habitación. En eso el joven pegó un salto. En eso unos objetos afilados se incrustaron en donde antiguamente estaba aquel joven. Pero en ese preciso momento una de las piernas del joven fue tomada con gran fuerza por el segundo héroe, que se había recuperado rápido y sin un gramo de compasión. El joven fue estrellado en contra del suelo, haciendo que el joven cayera al piso de abajo, pero a la vez el joven recobró la conciencia. Cuando recuperé la conciencia pude ver cómo estaba en una habitación, pero sin tiempo tuve que esquivar un ataque para ver enfrente mío al otro héroe, que tenía uno de sus puños incrustado donde antiguamente estaba. Sin más aprovecho en darle una patada con tremenda fuerza que lo mandé hacia arriba. En eso pegó un brinco para salir de esa habitación. En eso se puede ver al joven saliendo del agujero que creó el héroe para ver al joven a su alrededor, pero de repente aquel joven tuvo que pegar un salto, ya que de nueva cuenta otros objetos fueron hacia él, pero afortunadamente el joven pudo esquivarlo. En eso caigo encima de unos escombros y podía ver mi entorno que estaba destruido, pero en eso mi vista se pegó en un lugar donde estaba el señor que venía a rescatar, pero en eso atrapé algo con mi mano y cuando lo miré era una navaja, así que miro hacia un lado y cuando miré al responsable sentía una gran ira que iba creciendo dentro de mí. En eso los héroes pegaron un salto para ver cómo el puño del joven estaba incrustado, pero en eso los 2 héroes aprovecharon y de 2 puñetazos el joven fue mandado a volar en contra de una pared. Cuando salí de la pared que fui mandado a estrellar, mi rabia estaba aumentando, pero sabía bien que mi estado actual es muy grave. En eso el sonido de un teléfono sonó, haciendo que uno de los héroes se notaba que estaba irritado, ya que la noticia que recibió no le gustó. Héroe 2. ¿Pasa algo, jefe? Héroe 1. Ya vienen los héroes y la policía para acá. Héroe 2. Entonces debemos irnos de aquí rápidamente. Héroe 1. No. Tranquilo, aún tenemos el tiempo suficiente para matar a este maldito mocoso que nos causó bastantes problemas. En mi mente, ¿cómo es posible que un simple mocoso nos causó demasiados problemas? Mierda, ahora solo quiero matar a este niño. Fin de pensamientos. En eso los héroes empezaron a emanar una sed de sangre, se dirigía hacia una sola persona y esa persona era el joven. Y este último estaba tranquilo, pero se puso en una posición para lanzarse al ataque, pero ambos héroes notaron algo particular y eso era que en los brazos del joven empezaban a sacar píxeles, algo que sorprendió a ambos héroes, pero en eso los 3 estaban siendo vistos por el mismo señor de la tercera edad que miraba el nuevo combate que estaba a punto de empezar. En eso los 3 se lanzaron en contra para después chocar los puños para empezar a darse una lluvia de golpes que se daban entre ellos. Pero de repente algunos objetos empezaban a levitar sin que el joven se percatara. En eso se pude ver como varios objetos que iban con dirección hacia donde estaba el joven, haciendo que este último lograra esquivar los objetos. Pero de repente se pudo escuchar un grito, se podía ver como el segundo héroe, que podría aumentar su fuerza, era atravesado por varias armas blancas, haciendo que la pelea se detuviera por unos segundos, pero en esos simples segundos aquel joven por instinto se movió de su lugar viendo como unas varillas estaban incrustadas en el suelo. Oye, tu compañero está agonizando, ¿qué acaso no piensas ayudarlo? Héroe 1. ¿Que tú crees que yo voy a ayudar a este idiota? Déjame decirte una cosa, mocoso, este idiota junto a los más inútiles simplemente son reemplazables. Puedo conseguir más gente que trabaje para mí, pero tú y ese anciano morirán aquí, así que más vale que te prepares, maldito mocoso.
En eso agacho mi mirada, pero a la vez recuerdos llegan a mi mente de cómo me había encontrado con personas así, no les importaba nada, solo les importan sus objetivos. En eso empiezo a sacar más píxeles de mi cuerpo. Mientras el joven tenía su mirada ensombrecida, pero en sus manos estaba pasando algo particular. En su mano izquierda los píxeles empezaron a tomar un color carmesí oscuro. Y en la mano derecha los píxeles empezaron a tomar un color azul con detalles blanquecinos. Pero cuando el héroe ya estaba a punto de lanzar su ataque, repentinamente se detuvo, ya que el joven que estaba enfrente suyo había alzado su mirada, haciendo que el héroe se quedara paralizado del miedo por ver cómo aquel joven lo miraba. Tú eres un reverendo hijo de tu puta madre, así que toma esto. En eso el joven estiró sus manos, y la cara del héroe se vuelve blanca del miedo por ver al que nadie quería, pero él podía ver como una oleada de ángeles de brillantes armaduras y oleadas de demonios se alzaban encima de ellos, pero como si fuera un robot. Aquel héroe voltea a ver a aquel joven que tenía sus manos encima de su cabeza, pero con la mirada del joven estaban brillando con gran intensidad, pero en la lejanía se podía escuchar las sirenas de la policía. Pero de vuelta con el joven y el héroe, estos últimos se miraban fijamente sin parpadear hasta que tú aquí te mueres. En eso aquel joven bajó sus manos, y el héroe vio al cielo, y la cara de este último se estaba llena de terror, ya que veía como tanto ángeles y demonios empezaban a descender con una tremenda velocidad tan aterradora, que lo único que dejaban era unas estelas azules y rojas. Pero cuando el héroe quiso moverse no pudo, pero cuando miró a sus lados vio como un ángel y un demonio lo sostenían, algo que hizo que su miedo creciera. Pero mira la cara del joven, este último le dedicaba una sonrisa que le heló la sangre por completo. Una gran y masiva explosión que no pasó por desapercibida fue vista por varias personas en la lejanía, dejando a todos sorprendidos, haciendo que los héroes y periodistas ambulancias empezaban a arribar al lugar. Una vez que todos habían llegado, todo estaba hecho un caos, pero en la cima de un edificio se podía ver a una silueta que miraba el lugar. Cuando había terminado mi ataque, podía ver que todo mi alrededor estaba hecho un caos, pero en eso empecé a buscar al señor hasta que vi a ese señor debajo de unos escombros, y más me acercaba podía sentir como las heridas de mi batalla estaban cobrando facturas. En mi mente: vamos Benito, este dolor que sientes no es nada, has sufrido peores heridas que este, así que necesito llevar a este hombre con su familia, vamos. En eso logré levantar los escombros, y con mi mano sacó al señor, pero empecé a escuchar mucho ruido. Sin más, levantó al señor y empiezo a retirarme de este lugar. Mientras miraba como varias patrullas, ambulancias y reporteros, y pude ver como varios helicópteros habían llegado. Sin más, empiezo a caminar donde descansaba el señor de la tercera edad, hasta que noté algo. Señor, ¿en dónde estoy? Vos. Tranquilo señor, ahora está a salvo. Señor. Cuando miré a la persona que me habló, lo pude ver. Ahí parado estaba aquel joven que me salvó de esas malas personas. En eso me acerco hacia el señor. ¿Se encuentra bien? Señor. Si estoy bien, no te preocupes joven, y te agradezco por haberme salvado. Jejeje, no se preocupe, de hecho si no fuera por su hija yo no estaría aquí. Señor. ¿Mi hija? Así es señor, así que será mejor que vaya a casa. En eso aquel hombre empezó a sonreír, y el señor fue levantado por aquel joven, haciendo que este último pusiera al señor en su espalda. Sin más, el joven se dejó caer del edificio, algo que causó miedo al señor, pero después sintió una brisa del viento, y cuando abrió sus ojos y vio la ciudad, minutos después se puede ver al mismo señor que estaba enfrente de una casa moderada. Señor. Cuando estaba enfrente de mi casa sentía varias emociones. Sin más, sentí una mano en mi hombro, y cuando miré a mi lado y allí estaba aquel joven que me salvó, me daba una gran sonrisa que me daba fuerza, así que sin más, empecé a caminar a la puerta de mi casa. Podía sentir como los latidos de mi corazón aumentaban, y a la vez, ignorando el dolor de mi cuerpo, las emociones que sentía en este momento. Mientras veía al señor que estaba caminando a su casa, sin más, empecé a retirarme, ya que necesitaba estar solo por un tiempo. Señor. En eso tocó la puerta y pude ver cómo la puerta fue abierta por mi hija. Hija. Papá.
Ante el grito de la hija, en eso una mujer que salió de la cocina. Mujer, cuando escuché el grito de mi hija y cuando me asomé lo vi aquel que es mi amor de mi vida. Mi amor. Mientras la familia estaban abrazándose con tanto cariño como solo una familia sabe hacerlo. Pero lo que no sabían es que eran vigilados por el joven, que en su mirada estaba cargada con un solo sentimiento que lo carcomía en su interior. Has salvado al padre de la mujer y has acabado con los responsables. Tus acciones te hacen más heroico y a la vez has matado a los responsables. Tus acciones te hacen más malvado. Yo. Será mejor que me vaya para descansar. En eso pego un brinco con gran fuerza y despliego mis alas. Mientras el joven se iba, se vio como la familia miraba como el joven se iba, pero toda la familia tenía una sola cosa, y esa era una gran y profunda gratitud hacia aquel que rescató a su padre y esposo. Yo. Mientras volaba por la ciudad, pero con cautela para que nadie me vea, ya que claramente no quería toparme con esos tales héroes, ya que no quiero pelear, pero en eso vi un lugar donde puedo descansar. Se puede ver al joven que estaba en un callejón, hasta que llegó hasta el fondo de este callejón y se recostó y cerró sus ojos. Fin de capítulo 2.